Pablo Rodríguez Valido, natural de Telde, desde que comenzó su formación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dejaba clara su vocación de lucha. Allí resultaba elegido como representante ante el claustro y en el Consejo de Gobierno, y fue en el año 2005 cuando se vinculó al proyecto político de Coalición Canaria, asumiendo la vicepresidencia insular de los jóvenes nacionalistas y, al año siguiente, su presidencia. Ha trabajado en el ayuntamiento de su municipio, Telde, desde 2011 a 2017, año en el que se convertía en el vicepresidente del Gobierno de Canarias en el primer mandato del actual presidente, Fernando Clavijo. La decisión que hemos tomado es que la vicepresidencia del Gobierno la ostente Pablo Rodríguez y que lleve la cartera de Obras Públicas. En la actualidad es el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, un área especialmente sensible en el momento actual y de la que se desconocen muchas de las posibilidades que puede tener. También ostenta la Secretaría General de Coalición Canaria en su isla. Hoy, en el programa de Manuel Artiles, el consejero nos aclara muchas de las polémicas y falsas creencias en torno a la movilidad, los proyectos de obra pública y la vivienda. Permíteme que les diga que les presento a mi vecino, Pablo Rodríguez. Pablo es de Telde, yo soy de aquí, de Agüimes, por tanto estamos casi, nos separa Ingenio. Hola Pablo. Muy buenas. Bienvenido, consejero. Un placer estar aquí, la verdad, encantado de verte y encantado de estar contigo. Oye Pablo, ¿de dónde surge el rollito de meterte en política? Déjame que te diga, de un empute de tu madre, de cuando chico, con 5 años, caliente que se puso porque le pintaste los muebles con OTAN, no. ¿A quién se le ocurre con 5 años, compadre? Sí. No, desde luego eso lo que viene a dejar claro es que la política y los asuntos políticos eran el elemento central de conversación en mi casa. Para un niño escribir lo primero OTAN no significa que tenía la cabeza bien cansada de escuchar ese entorno, de escuchar en el entorno hablar de política con mucha pasión. Mi padre fue un luchador contra la dictadura, muchas veces encarcelado, muchas veces perseguido. Eso pues hizo que para mí fuese una referencia. Juan Rodríguez, ¿no? Juan Rodríguez Betancor. Casi desde que tuve conciencia fue una referencia ética, moral para mí. Él fue concejal de Telde. Él fue concejal en el año 79 de Cultura. Las primeras elecciones democráticas. Las primeras elecciones democráticas con el Partido Comunista. Luego fue no me jodas. Sí. Luego fue... ¿En serio? El presidente del gobierno y yo coincidimos en varias cosas. Entre otras, tener padres mucho más revolucionarios que sus hijos. Esa ha sido una de esas coincidencias. Y luego también fue concejal en el año 91 de urbanismo y en el 93 aproximadamente dejó la política y además la dejó con un portazo muy mal porque él no le gustó para nada cómo funcionaban los partidos en aquel entonces. Las traiciones, no estaba preparado. Él era un intelectual muy potente desde el punto de vista intelectual, pero no estaba acostumbrado a los pasillos, a las conspiraciones y a lo tan propias de la política. Tan propias de la política. Y de hecho, cuando yo empiezo a tener ciertas inquietudes políticas, ya casi 15 años después o 10 años después, él me dice, por favor, no te dediques, primero se lo oculto, y luego me dice, por favor, no te dediques a la política municipal. Porque, o sea, don Juan, tu padre, que en paz descanse, te dijo que no te dedicaras a la política. Me dijo que no me dedicara al menos a la política municipal. Ya. No le hice caso ninguno. Es que ese Telde... No le hice caso mucho. No le hice caso. Al final, él te llama, ¿no? El poder cambiar tu pueblo, tu municipio, tu barrio, tu ciudad, poder cambiarlo, mejorarlo, poder aportar cosas, te genera tanto... Pablo, no pude hacerle caso. Pablo, ¿no tienes la sensación de que... A ver, tu padre, lógicamente, como todo padre, aconseja para el hijo lo mejor. Sí. Él se sintió incómodo, dice, hay cosas de la política que no me gustan. No me gustaría que mi hijo sufriera esto. Exactamente. Pero conociendo a tu padre, la historia, y conociéndote a ti, lógicamente yo creo que él se hubiera sentido orgulloso. Bueno, creo. Estoy convencido
Estoy convencido. Oye, ¿y tu madre ama de casa? Perdón, maestra. Maestra. Mi madre era maestra. Mi madre también fue militante del Partido Comunista, de Juventudes Comunistas. Se conocieron en ese entorno, con lo cual mi madre también es una guerrillera brutal. Lo que pasa es que, como pasa en muchas familias... ¿Tu madre vive? Mi madre vive. Y como pasa en muchas familias, al final, pues bueno, uno adquiere un rol y otro, pero mi madre fue también militante y luego fue maestra. Ha sido maestra durante muchos años, ya está jubilada. Y mi madre, bueno, yo he sido el niño de sus ojos, ¿no? Es decir, tengo una relación extraordinaria porque siempre ha habido un vínculo. La verdad que tengo mucha suerte, he tenido muchísima suerte con mis padres, muchísima suerte. ¿Tienes una hermana? Una hermana, somos una familia muy pequeñita. Y dime, ¿cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama Yaisa. Yaisa, ¿y tu padre? Mi madre Juan, Maribel, mi madre Maribel y mi padre Juan. Y mi hermana es ingeniera industrial, trabaja desde hace muchísimos años como autónoma con su propio estudio y también tiene una trayectoria muy importante, nada que ver con la política. Nadie, nada que ver. El único que salió ahí, aunque mi hermana es probablemente la mayor consumidora de política que conozco, mucho más que yo. Es decir, mi hermana ve todos los informativos, mi hermana va a ver este programa lo va a ver antes que nosotros. Yaisa, beso volado, beso grande. Sí, Oye, sí. te quiero preguntar algo. De tu padre, que en paz descanse, ¿qué heredaste? Espero haber heredado... En el ámbito humano. Yo creo que principalmente su ética, ¿no? Es decir, el poner los principios por encima de cualquier cosa. Yo creo que eso es lo que creo que más heredé. Él me dio muchos consejos, muchísimos consejos. Es verdad que una vez no le hice caso y ya le dije, oye, voy a dedicarme a esto y voy a estar en esto y voy a implicarme, recibí un apoyo brutal por parte de él. Wow. Y eso demuestra, pues eso, cómo era él, ¿no? Es decir, que efectivamente intentó protegerme, pero también sabía perfectamente que un hijo tiene que volar solo y que cuando vuele, pues tiene que estar ahí apoyando. Y él, sobre todo lo que es un principio ético, de defender lo que uno cree por encima de cualquier cosa, quizás es la mejor herencia que recibí, también lo tengo que decir, junto con sus amistades. Yo tengo hoy muchos amigos, muchísimos amigos, íntimos amigos, de muchas edades además, que son heredados de mi padre. Y son gente extraordinaria. Es la mejor herencia que me dejó mi padre. Mejor que cualquier casa, chalet, finca, lo mejor que me dejó mi padre. ¿Heredaste los amigos de tu padre? Los amigos de mi padre. Muchos amigos de mi padre, mucha gente que trabajó con mi padre, mucha gente que estuvo relacionada con mi padre en distintas etapas. Heredé. De hecho, yo fui concejal de urbanismo 20 años después de lo que él haya sido, impersonal, que empezaba en esa época con mi padre, luego fue personal que estuvo conmigo trabajando. Eso fue una herencia inmensa. Gente leal por herencia, leal porque habían sido leales a mi padre y dice, oye, tengo que ser leal a su hijo. Pablo, permíteme una pregunta. ¿Tu madre se jubiló hace cuánto? 5 años aproximadamente. ¿Lo lleva bien? Quería preguntarte por eso, porque yo conozco mucha gente que se jubila y le cuesta adaptarse, y más cuando es alguien tan social. Mi madre es una maestra vocacional. Por eso. Igual a lo mejor hoy es más difícil ver eso, pero era vocacional, es decir, ella amaba el trabajo, darle clases a niños pequeños en distintos centros, ha estado en centros de lugares muy complicados, con 10, 15, 20 nacionalidades en el sur de Gran Canaria. ¿Dónde dio clases? Pues, por ejemplo, dio clases en San Bartolomé de Tirajana, en vecindario, muchos años, y ya saben que ahí pues, hay muchísimas nacionalidades, muchísimos idiomas, personas a veces con dificultades. Es decir, ella dio clases prácticamente, me atrevería a decir, en casi toda Gran Canaria, también en Lanzarote. De hecho, no lo sabe casi nadie, pero yo estuve matriculado a un curso en Lanzarote, porque me fui con mi madre a Recife, al colegio Adolfo Tofan, y también pues, prácticamente en toda Gran Canaria. En Fuerteventura creo que también estuvo un año. Es decir, como la realidad de muchísimos maestros en Canarias. ¿Quién llevó peor la pérdida de tu padre en casa? Mi madre. Mi madre, sin duda alguna. Era su compañero y lucharon juntos mucho. Fue una enfermedad larga y lucharon mucho contra ella. Y mi madre lo llevó mal. Evidentemente yo también. Yo me quedé con una pena terrible, que fue que falleció pocos meses antes de yo ser concejal por primera vez. Y me hubiese gustado que él estuviese en ese momento.
creo que hubiese estado orgulloso. Pero otra confesión que no he hecho nunca. ¿Estás en casa? Él estuvo en paliativos, estuvo muy mal, un cáncer, metástasis. Y... ¿Cómo te preparan, discúlpeme por favor, muy interesante esto, cómo preparan a un familiar en paliativos? Tengo que decir que paliativos del Hospital Dr. Negrín es extraordinario. Es decir, un profesionalismo, una gente extraordinaria, de un nivel humano que se me ponen los pelos de punta, es decir, extraordinario. ¿Y cómo te Y te ayudan en todo el proceso, te ayudan muchísimo, todo el mundo muy preparado para ese momento. Y la noche que ya se iba, esa noche nos avisaron, yo estuve toda esa noche con él, agarrado a él, y le iba contando que las elecciones estaban sucediendo ya y que las cosas habían salido bien. ¿En serio? Y que éramos llave para gobernar Telde y que íbamos a cambiar el gobierno de Telde. Eso se lo conté, esto que estoy contando no lo he contado nunca. Eso se lo conté esa noche. ¿Y sabes qué pasó un mes y pico después? Eso. Estoy erizado, compadre. Pasó eso. Es decir, fuimos la llave del gobierno y pudimos cambiar el alcalde que estaba, que era Paco Santiago, que además había sido el alcalde... ¿Cómo cambiaban a Paco Santiago, el eterno Paco Santiago? Que encima había sido el alcalde de su etapa también. Es decir, con lo cual, eso ya es todavía... Porque bueno, estuvo muchísimos años, ¿no? Y fue un momento... Bueno, en fin, fue un momento que lo recuerdo perfectamente como si fuese hoy. Oye, yo tengo un recuerdo muy especial de Telde, de acompañar a mi madre. Los vecinos de aquí de Agüimes íbamos a Telde a arreglar papeles, a los centros de salud buenos estaban en Telde. Te voy a contarte una cosa, y los institutos buenos estaban en Agüimes. Y mi madre iba a estudiar a Agüimes. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, te decía esto porque tengo un recuerdo muy especial de Telde, de ir a visitar al Cristo de Telde y encontrarte con él, que es una imagen muy especial, muy particular. Te quiero preguntar, con respecto a Telde, Telde es un lugar muy agradecido, con una gente tan noble, tan buena, que después yo no termino de entender, ayúdame a explicarlo o a entenderlo, Pablo, cómo se lleva que un pueblo tan noble después contara con políticos que estuvieran tan enmierdados. Ya. Porque fueron años antes a los que tú llegaste y posteriormente años de mucha corrupción. Sí, justo antes, yo calcularía yo quizás heredé una etapa muy convulsa, porque veníamos de toda esa etapa muy crispada. Yo creo que la crispación que hoy vemos en el Congreso de los Diputados se vio en Telde antes. Eso es. Pero a un nivel muy personal de la política, es decir, donde se llevaba todo a lo personal, a los juzgados, en fin, se judicializó todos los procedimientos en Telde y paralizó el municipio. Es un municipio de más de 100.000 habitantes, cuarto municipio en población del archipiélago canario, después de La Laguna, prácticamente paró toda su actividad productiva, cultural, social, porque los políticos decidieron poner por encima del interés general pues las rencillas personales y llevaron a un nivel, porque yo no creo que hubiese políticos buenos o malos, evidentemente los hay, pero no creo que todos fuesen malos, era imposible que todos fuesen malos. Yo creo que la dinámica fue de tal calibre que había que parar, y por eso cuando nosotros nos presentamos por primera vez, que fue en el año 2011, partíamos de 0 concejales, es decir, aquí decíamos era imposible. En la tele de los de coalición caben en un era verdad. En un panda, era verdad. Era verdad. En el año 2011 yo me presento a las elecciones con 20 y pico años, yo creo que me dicen, oye, preséntate tú, tal, te apoyamos. No me apoyaron mucho, pero te apoyamos, etcétera, porque no tenía opciones. Pero claro, dimos la sorpresa y fuimos la llave de gobierno. Y lo que dijimos es, oye, ¿qué hacemos? Pues lo que hay que hacer es cambiar algo que hay. Y para cambiar lo que hay, pues bueno, habrá que tomar decisiones. ¿Cómo gobernaron allí? ¿Qué acuerdo llegaron? En aquel momento gobernamos con el Partido Popular, después, pero porque el objetivo principal era cambiar a Paco Santiago, que llevaba 26 años gobernando el municipio, con algunas pausas, pero mayoritariamente gobernando el municipio. Y si nosotros entendíamos que había un mal endémico, un mal que estaba tal, había que apartarlo. Oye, democráticamente, por supuesto, y eso es lo que hicimos, ¿no? Y
Y yo creo que funcionó, independientemente de que el gobierno hiciera las cosas mejor o peor, porque todos los gobiernos cometen errores y cometen aciertos, creo que fue sano desde el punto de vista democrático. Oye, ¿y qué ha tenido que pasar en Telde para que saliera Carmen, la alcaldesa, exalcaldesa de allí? Bueno, yo creo que se llevó un varapalo electoral extraordinario. Se perdió. ¿Y por qué crees que pasó? Porque al final el municipio requiere mucho mimo y mucha atención. La política municipal es la más difícil de todas. La más difícil de todas las instituciones, la más difícil, porque requiere estar muy cerca de la gente y requiere dar respuestas inmediatas a la gente. Y cuando tú te alejas de la gente, pues la gente te lo hace pagar. Y el problema de Carmen, creo yo, era que estaba en el ayuntamiento y en el Parlamento, y eso pues prácticamente pasó factura. A lo mejor en algún municipio donde tienes una mayoría absoluta muy holgada y el municipio se lleva mejor, pues bien, pero un municipio que requiere tanta atención como Telde, pues desde luego se lo hicieron pagar, y además surgió una esperanza o una candidatura que la gente vio como una esperanza, que es la de Juan Antonio Peña, que la gente lo ha visto y lo sigue viendo como... Juan Antonio es un tipo excepcional, ¿eh? Lo han visto como un aire nuevo, una renovación absoluta de todo lo ha pasado de manera clara. Es un tío muy cercano, un tío muy, muy próximo, atiende a todo el mundo, te atiende donde haga falta. Y claro, eso es justo la antítesis de lo que había, y eso yo creo que es lo que ha generado, pues por un lado, un varapalo, pero por otro una ilusión, que yo la respiro. Yo vivo en Telde todavía y respiro la ilusión que 2 años después todavía genera Juan Antonio Peña en las calles, y eso es innegable. Bueno, miren, madre maestra, padre concejal, un político activo, él un culo inquieto. Lo digo porque ya también con 10 años se pone a recoger firmas para un polideportivo. ¿Esto dónde era? Para una cancha. No llegamos ni a polideportivo. En Salineta. Yo viví mis primeros años viví en Ginama, en Eucaliptos 1. Esos fueron mis primeros años de vida. Donde escribí Otal No fue en Ginama, en Eucaliptos 1. Estudié previo a la primaria, lo que era primero de GB, lo estudié en el José Tejera, un colegio allí en el pueblo de Ginama. Y luego mis padres se mudan a Salineta, a la costa, a la playa, al entorno de Clavellín, a Salineta, y ahí pues prácticamente estoy toda mi infancia hasta los 20 años, 18, 19, 20 años. Y es ahí donde busco firmas con otros compañeros, otros amigos, para tener una cancha. De hecho, lo peleamos, lo luchamos, no se pueden imaginar. Yo recuerdo incluso de lograrlo, quitárnoslo porque molestábamos a algunos vecinos, porque para la pelota molesta, era lógico, y venir a quitarlo y nosotros agarrar las porterías para que no lo quitaran. Es decir, era un nivel de pasión y entusiasmo impropio de aquel momento, pero me refiero que siempre hubo, yo siempre lo he dicho, siempre hubo algo, Pablo, que hacía que nos moviéramos por el bien común al final, porque es verdad que yo jugaba al fútbol, pero no era el único. Pablo, ¿por qué coalición? Cuando sabías que... era lo más difícil, sí. Era lo más difícil en Gran Canaria. En el momento, yo me afilio en el año 2005, después de la ruptura, justo después de la ruptura, cuando se crea Nueva Canarias, por lo tanto Coalición Canaria queda pues absolutamente muy, muy tocada en Gran Canaria, y lo más fácil era haberme afiliado a cualquier otra opción política. Pero tenía claro varias cosas, tenía muchas dudas, porque es una edad para tener dudas, pero tenía muchas cosas claras, y lo que tenía claro era, uno, que yo quería estar en un partido que defendiera los intereses del archipiélago por encima de cualquier otra cosa, es decir, que defendiera a Canarias por encima de que no tuviese un jefe en Madrid que dijera esto o aquello, sino que lo decidiéramos entre todos aquí en Canarias, y además quería estar en un partido que tuviese estructura y presencia en todas las islas, no que fuese de una isla o de otra, sino que fuese de toda Canarias. Y ahí solo tenía una opción, que era Coalición Canaria. ¿Te han acogido bien? Me han acogido bien, sí. Hombre, todo, tengo que decirlo, todas las cosas hay que pelearlas, lucharlas. A mí me han regalado muy poco. Todo lo he tenido que luchar, todo lo he tenido que pelear. El otro día lo contaba, que ni me acuerdo a veces. Lo primero que fui fue el presidente de los jóvenes. Hasta para ser presidente de los jóvenes tuve que enfrentarme a otra candidatura y pelearlo. Es decir, todo, nada te regalan, todo es un esfuerzo, todo es una pelea, todo es una lucha.
Pero al final esas cosas son las que merecen la pena, es decir, lo que cuesta, el esfuerzo, el sacrificio. Ha costado mucho, ha costado muchísimo, muchísimo. A veces salud, a veces tiempo de familia, a veces ha costado muchísimo, pero lo hago porque me apasiona. ¿Alguna vez has pensado que tu padre tenía razón? ¿Alguna vez, digo? Muy poco. Me apasiona, Manolo. Es decir, yo estoy donde estoy. Hay muchas cosas que no compensan, ni el tiempo que dedicas, hay muchas cosas que no compensan, pero a mí me apasiona el poder estar en esto, ayudar a la gente, cambiar las cosas, estar participando en el futuro de mi tierra. Es decir, es que no tiene precio. Esto no tiene precio absoluto. Hablamos del momento en el que te conviertes en concejal en Telde, pero antes veía yo a Fernando Clavijo cambiadísimo. Cambiadísimo. Hace un puñadito de años en el gobierno anterior, sí. Precisamente, no el anterior del anterior, sí. Precisamente anunciándote ya como vicepresidente de su gobierno. Sí, Imagino que eso para ti ya era la aspiración que no tenías en mente. No estaba, la máxima. No estaba en mi mente. Y además con la confianza absoluta de Fernando Clavijo, ¿eh? No estaba en mi cabeza, ni mucho menos. Decir lo contrario es mentir. Es decir, no estaba en ningún momento, estaba en ninguno de mis pensamientos, pero sí que vino a demostrar primero la enorme responsabilidad, pero sobre todo la enorme confianza que tiene Fernando en mí, que es mutua. Somos amigos además desde hace muchos años, tenemos muchísima confianza, sabemos cada uno cómo piensa prácticamente sin hablar, somos como una especie de pareja, muchas veces lo hemos dicho, porque nos entendemos sin hablar. Es verdad que a veces hablamos mucho y discutimos también y a veces discrepamos también, pero tenemos una enorme confianza el uno en el otro, que hace que en aquel momento él tuviese la valentía de nombrar a alguien que no tenía experiencia en el gobierno de Canarias, que tenía solamente experiencia en un ayuntamiento como concejal, que tenía 30 y pocos años, 31 creo, 32 años, sí, señor. Nombrarlo vicepresidente de Canarias. Él tuvo esa valentía y luego, pues bueno, a lo largo de todo este tiempo ha seguido apostando. Es decir, en la legislatura pasada, que nos vamos a la oposición, soy el presidente del grupo parlamentario. Una responsabilidad, era la máxima responsabilidad, porque como no gobernamos en ningún lado, a lo más que podíamos aspirar es ser presidente del grupo parlamentario. Y asumo esa responsabilidad porque él me propone como presidente del grupo parlamentario. Y en esta ocasión me da una cartera en su nuevo gobierno de una potencia absoluta, la que ya tenía, pero asumándole el área de vivienda, que probablemente sea el área hoy con mayor relevancia de todo el gobierno, porque hoy la vivienda es uno de los principales problemas que tienen los canarios y las canarias. Vamos a hablar primero, si te parece, de eso. Perfecto. Porque a veces, Pablo, los ciudadanos tenemos la sensación de que desde que ustedes los políticos dicen vamos a hacer viviendas hasta que realmente llegan, es un disparate que se eterniza. ¿Por qué? Bueno, dos cuestiones que creo que son fundamentales decir. La primera es, la gente está cansada de muchísimas falsas promesas. Cada elección, cada proceso electoral, cada anuncio, pues se habla de vamos a hacer 40.000, 30.000. Pedro Sánchez creo que ha anunciado del entorno de 50.000 viviendas en los últimos años. Claro, al final esos anuncios se quedan en nada. Y lo segundo es que es verdad que la producción y construcción de vivienda tarda, porque entre que haces el trámite administrativo, la cesión del suelo, hasta que construyes la vivienda, pues pueden pasar 20, 30 o 35 meses. Y eso es mucho tiempo para la emergencia en la que estamos. Por eso una de las cosas que nosotros hemos hecho a lo largo de estos 20 meses es agilizar todos los procesos para la construcción de vivienda. Todos los procesos en lo público. Hoy estamos construyendo entre el año pasado y este año 2.000 viviendas públicas en Canarias. Y o sea, que cuando dice 2.000 ya están en proceso. Están es decir, 1.000 aproximadamente, ¿sí? Están bloque sobre bloque construyéndose. Ah, sí. Y otras 1.000 están redactándose los proyectos o ya están licitándose las obras, es decir, están en el siguiente. Es decir, nosotros lo que hemos dicho, en el año 2024 iniciamos 1.000 viviendas públicas nuevas y este año 2025 vamos a iniciar otras 1.000 viviendas públicas nuevas. O sea, a 1.000 por año. A 1.000 por año. Y esas 1.000 que han emprendido ¿sí? hace, por ejemplo, un año, Pablo, ¿en cuánto tiempo crees tú que se podrán entregar? La construcción de un edificio
sea de 20, 30, 40, está en torno a entre 18 y 24 meses. Vale. Eso es lo normal en construcción hasta que pasemos a una segunda fase, que es la industrialización de la construcción, que podremos reducir los plazos de ejecución de las obras. Pero en la construcción tradicional, el bloque que conocemos todos, esos son los plazos normales. Eso ya... Y hay 1000 que están caminando. Están caminando, la pueden ver. Además, no me atrevo a contarlas una a una, pero bueno, en Arrecife, en Lanzarote tenemos construyendo un buen número de esas 1000. En Gran Canaria, en varios lugares, en Ingenio, en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora vamos a iniciar 2 nuevas en Telde. Aquí en Tenerife, en el Valle de la Orotava, en Santa Cruz de Tenerife también tenemos algunas. En fin, tenemos... prácticamente en todas las islas tenemos ahora mismo construcción de más de 1000 incluso de viviendas. Por tanto... Que podemos parecer, oye, son pocas, son 1000, y las otras 1000 son 2000, pueden ser pocas. En la última década y media es un dato extraordinario, porque llevábamos una década y media prácticamente sin construir vivienda pública. Por lo tanto, estamos ahora mismo batiendo récord de construcción. De hecho, estamos con récord de presupuesto, con récord de inversión, con récord de licitación de obra pública. Esto es vivienda en el que el gobierno de Canarias ya está trabajando, sí. 1000 y pico. Pero después están las que se rehabilitan. ¿Están en ese mismo paquete o es otro? Eso es otro paquete. Te lo digo porque, por ejemplo, aquí en Ginamar, eso es una realidad. Sí. Lo digo porque... ahí estamos rehabilitando el parque actual de viviendas. Por ejemplo, 60 viviendas. Nosotros, al final, hay muchas medidas. Una cosa que me siento orgulloso es que en estos 20 meses hemos movilizado más herramientas, más instrumentos en materia de vivienda que ningún otro gobierno en la historia. Es verdad que estamos ante una emergencia habitacional, pero estamos movilizando todas las herramientas. Estamos construyendo vivienda pública. Estamos rehabilitando vivienda pública que necesitaba una mejora importante para vivir en dignidad. Pero también estamos creando instrumentos para que el sector privado construya vivienda protegida. El 80% de la vivienda protegida, la VPO que conocíamos de toda la vida, la han construido siempre los promotores privados, pero la dejaron de construir porque no les salía rentable. Hemos vuelto a impulsar eso hasta tal punto que en el año 2022 se construyeron solamente o se plantearon 100 viviendas protegidas por parte del sector privado, 100 viviendas en toda Canarias. Este año 2024, es el que acaba de terminar, eso se incrementó a 2000 viviendas protegidas. ¿De 100 a 2000? A 2000 viviendas protegidas por parte del sector privado, que se suman a las otras 2000 viviendas públicas que estamos construyendo nosotros. O sea, en realidad hay ya casi 4000 andando. Entre una cosa y otra, entre vivienda protegida y vivienda... Pero ahí no queda la cosa. También estamos comprando edificios inacabados. La crisis del 2008 dejó muchos edificios en estructura. Pues estamos terminándolos y poniéndolos al servicio del alquiler también asequible o alquiler social. Y, por ejemplo, el año 2024 compramos casi 150 viviendas de edificios inacabados. Es decir, estamos y no vamos a parar. Es decir, porque es el asunto principal, es el asunto clave. Ahora vamos a ir, en este mes de mayo, voy a ir con el presidente Clavijo a Bruselas para buscar más fondos europeos para materia de vivienda. Es decir, estamos muy focalizados en que la vivienda... Oye, sabemos perfectamente que no hay una varita mágica ni lo vamos a resolver todos los problemas de vivienda en un día, ni en 4 años probablemente. Pero hay intención y ganas, voluntad, Pablo. Hay mucha voluntad de al menos darle un salto importante. Y lo último que hemos hecho es aprobar un decreto ley que agiliza las licencias. Pues si pedir una licencia en Telde, por seguir con el caso de Telde, pues supone más de 2 años de espera, porque hay un solo técnico municipal para todo el ayuntamiento de Telde, técnico municipal de urbanismo. Con este decreto ley hemos articulado un sistema para que en lugar de 2 años la gente tenga que esperar como máximo 6 meses y pueda obtener licencia. Eso también es dinero y es vivienda. ¿Por qué? Porque el esperar 2 años a un promotor para construir vivienda también encarece mucho el coste de la vivienda. Y lo que estamos es agilizando las licencias para que se pueda incrementar la oferta de vivienda y además para que sea más asequible. También hemos creado, por primera vez en España, ahí sí hemos sido pioneros, la vivienda asequible incentivada. ¿Eso qué es? Eso es para las clases medias. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un sueldo, o que sea, una persona tiene un sueldo y con ese sueldo no puede ir a una vivienda pública. La vivienda pública está destinada para las familias más vulnerables, para el más vulnerable pueda tener una vivienda pública. Pero tampoco tiene con ese sueldo para entrar en una vivienda protegida porque también tiene unos parámetros que no encajan. Pues esa persona que tiene un sueldo bien
pero que en el mercado libre tampoco encuentra vivienda, o si la encuentra le supone más del 50% de su nómina, pues va a tener otro mecanismo más que se suma a la vivienda protegida, que es la vivienda asequible e incentivada, que es una vivienda libre en régimen de alquiler, pero que tiene un incentivo que hace que sea más barata que el mercado, en torno a un 20% más barata que el mercado. Lo que buscamos al final es que se incremente la oferta de viviendas y que además ese incremento de la oferta baje los precios de alquiler, sobre todo en este caso de los alquileres. No es el único caso, también tenemos la hipoteca joven, es decir, tenemos muchísimas cosas que estamos sacando porque, insisto, es el asunto principal. El habitacional es el que más preocupa a la sociedad. Pablo, mira, esta entrevista yo estoy encantado de compartir, sobre todo intimidad contigo y con la gente, pero van a preguntarte mis compañeros también, de aquí de Mírame. Genial. El primero, de Lanzarote. Paco Robaina, desde Mírame, en Arrecife. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, consejero. Como bien conocerá, uno de los graves problemas a los que se enfrenta Lanzarote en estos momentos es la falta de vivienda, mientras los últimos análisis del sector certifican que existen en la isla más de 10.000 viviendas cerradas y sin uso conocido. La mayoría de ellas son propiedad de grandes tenedores, de entidades financieras o bancos donde precisamente nuestras instituciones tienen el dinero público, el de todos los contribuyentes. Consejero, ante esta emergencia habitacional, quiero preguntarle si no existen medidas permitidas por la ley o las normativas vigentes que respalden algún tipo de acuerdo marco entre estas entidades privadas y los poderes públicos, llámense ayuntamientos, cabildo o el propio Gobierno de Canarias, que permita poner en el mercado de alquiler estas viviendas a precios asequibles a cambio de garantías en caso de impagos o de beneficios fiscales. O en caso de negativa por parte de los bancos, ¿existe alguna vía legal que permita retirar los fondos públicos de esos bancos en señal de desacuerdo por falta de solidaridad o empatía? Muchas gracias y buenas noches desde la Isla de los Volcanes. Pablo. Bueno, lo primero, que efectivamente en la isla de Lanzarote el problema de la vivienda es general en Canarias, pero en la isla de Lanzarote está un poquito más agravado porque la tensión es muy importante por la escasez de suelo y porque además el turismo en la isla de Lanzarote y el incremento poblacional en la isla ha sido muy importante en los últimos años. Aquí estamos haciendo un esfuerzo en la construcción de vivienda pública en Lanzarote, como decía antes, en Arrecife, en Playa Blanca, pero además también tenemos planes para adquirir edificios, viviendas que están en manos hoy de grandes tenedores, como pueden ser pues, fondos de inversión derivados de carteras de bancos o el propio Sareb. De hecho, teníamos una línea muy trabajada con la Sareb para adquirir todas las viviendas que tenía el llamado Banco Malo, que tenía en Canarias. Pero con el último anuncio del presidente Sánchez de crear una empresa pública de vivienda, se ha paralizado toda la posibilidad de compra de viviendas en el Sareb, cuando habíamos comprado ya unas cuantas. De hecho, compramos unas en vecindario hace no mucho, también en Tenerife anteriormente, pero se han tenido que ver paralizadas por esa situación. ¿Cuál es la intención nuestra? Pues hacer posible adquirir todas las viviendas que estén en manos de fondos para que sean viviendas públicas y puedan estar en alquiler social y asequible. Para eso sacamos concursos cada año para poder adquirir ese tipo de edificios, ese tipo de activos por parte del Gobierno de Canarias a través de la empresa pública Visocan. Te pregunta ahora nuestra compañera periodista Natacha Llarena. Señor consejero, hay un importante retraso en el abono de las ayudas del alquiler de 2024, un total de casi 2,3 millones de euros, teniendo en cuenta la problemática de la vivienda en estos momentos y correspondientes al alquiler. Por supuesto, ¿qué es lo que va a hacer el Gobierno de Canarias a partir de ahora para abonarlas en tiempo y forma? Sí, efectivamente somos conscientes de ese retraso. Estamos hablando de una ayuda al alquiler que ha sido récord, es decir, hemos dedicado 34 millones de euros a la ayuda al alquiler. Es la mayor cantidad hasta de la historia para este cometido. Millones de euros. Sí, tenemos más beneficiarios que nunca, más ayudas que nunca, más fondos que nunca, pero también más dificultades que nunca para poder abonar a tiempo. Estamos haciendo todo lo posible dentro del Instituto Canario de la Vivienda, dentro de un plan de choque para mejorar los recursos humanos y materiales del instituto para poder hacerlo a tiempo, porque entendemos perfectamente que una ayuda como la del alquiler, si no se da a tiempo, no sirve
Para nada. No digo para nada, pero no sirve para mucho. Y creemos que para que sea justa, para dar respuesta de manera correcta, tenemos que hacerlo a tiempo y por eso estamos poniendo todo... ¿Están acelerando ahí los plazos? Estamos tratando... Vamos a ver, somos plenamente conscientes que ya estamos fuera de plazo, pero también somos conscientes de que el argumento de que tenemos más expedientes que nunca nos ha ayudado para decir, oye, estamos fuera de plazo, pero tenemos que resolverlo cuanto antes. Bien. Te pregunto ahora a mi compañero Carlos Bilbao de Canarias 8. Muy buenas, Manolo. Muy buenas, señor Rodríguez. Bueno, aprovecho esta ocasión que me dan para preguntarle al señor Rodríguez porque quería saber quizá uno de los aspectos que más va a costar que se aclaren dentro de ese decreto de medidas urgentes para mejorar la situación de la vivienda en Canarias es la compraventa de viviendas por parte de personas no residentes en Canarias. ¿Cómo se va a vehicular eso y de qué manera se va a convencer a Bruselas de que las personas extranjeras van a ver limitada su capacidad de comprar las Islas Canarias? Bueno, siempre nos referimos a personas extranjeras no residentes, es decir, no al extranjero que es residente, que para nosotros, a modo de, si ya es residente, pues está aquí, ¿no? Es decir, estamos hablando de que no es residente y adquiere una propiedad, una vivienda en Canarias. Una problemática que en algunos casos, en algunos años, ha supuesto 1/3 de las compraventas que se dan en Canarias. Es decir, 1/3 de las compraventas en Canarias han sido por no residentes. Eso es lo que nosotros intentamos limitar y es evidente que requiere la autorización de Bruselas, es decir, de Europa, porque estamos dentro de la Unión Europea. Y en ese sentido ya hay territorios que tienen esas limitaciones, como puede ser Malta, pero son territorios que obtuvieron esa limitación antes de su adhesión a la Unión Europea, no es el caso de Canarias. Nosotros hemos planteado desde el presidente del Gobierno al que les habla una agenda que es, en primer lugar, tener el acuerdo de todas las regiones ultraperiféricas de defender esto como una cuestión no solo de Canarias, sino de todas las RUP. Eso ya se logró en la última reunión que se obtuvo de la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas, precisamente en la isla de Reunión. Y el próximo mes de mayo vamos a asistir el presidente del Gobierno y yo a una reunión en Bruselas para exponer cuáles son los argumentos que entendemos lógicos para limitar la adquisición de viviendas por parte de no residentes. Porque entendemos que si tenemos un problema de oferta y de demanda, es decir, hay pocas viviendas y tenemos una demanda en Canarias muy alta y esa demanda se ve incrementada por no residentes, pues evidentemente todavía colisiona más el equilibrio entre oferta y demanda. Te pregunto ahora, consejero, mi compañero David Cuesta. Muy buenas, señor Rodríguez. Dos cuestiones que quiero preguntarle. Una no es competencia directa de su consejería, pero sí que afecta a un área, a una materia que es fundamental para su competencia, como es la gestión de las viviendas, del acceso a la vivienda en Canarias. Lo cierto es que se ha cumplido ya un año de la aprobación de ese proyecto, ese borrador de ley de alquiler vacacional, y aunque esto ha sido tramitado por la Consejería de Turismo, la realidad es que los datos demuestran que el hecho de que se anunciara ese borrador, pero que no se suspendieran, por ejemplo, las nuevas licencias de alquiler vacacional, ha generado un efecto llamada y ha aumentado un 25% el número de pisos turísticos, el crecimiento de esas viviendas vacacionales. Insisto, aunque no es una competencia directa, ¿cree que fue un error la manera en la que se anunció esta ley de alquiler vacacional y, sobre todo, el hecho de que no se suspendieran esa concesión de licencias, si era posible? Y, por otro lado, una cuestión que sí que le afecta más directamente. Hay algunos municipios que ya se han movilizado para solicitar la declaración de zonas tensionadas. Pero en concreto le quiero preguntar por el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué va a pasar con Las Palmas de Gran Canaria? El Gobierno de Canarias va a declarar zonas tensionadas al municipio, a la capital canaria de Las Palmas de Gran Canaria, teniendo en cuenta sobre todo lo que ha ocurrido en Cataluña. Recientemente se presentaba por la Generalitat el informe balance sobre la declaración de zonas tensionadas en esta comunidad, y aunque ha aumentado la oferta temporal de viviendas de alquiler, han reducido en un 3,7% los precios del alquiler. En Barcelona, la media de la reducción llega al 6,4%. Se está consiguiendo bajar los precios del alquiler en Cataluña con la declaración de zonas tensionadas. Le pregunto, ¿esa es la vía, es la solución para el problema del acceso a la vivienda en Canarias? Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo primero, lo que tengo que decir con toda claridad es que se ha tardado mucho. Es decir, para mi modo de ver, ha sido demasiado largo el proceso desde el anuncio de la modificación
de la creación de la ley de alquiler turístico, de alquiler vacacional, hasta su aprobación. Los procesos a veces son demasiado largos, ¿no? Y eso hace que alguno pierda hasta la paciencia, pero que era necesario y es necesario, no tengo ninguna duda. Quien tenga dudas de que el alquiler vacacional está afectando al mercado de la vivienda o a la posibilidad de acceder a una vivienda, creo que está equivocado. Es decir, afecta, está vinculado y desde luego en algunos territorios, no en todos, pero en algunos lugares de Canarias está generando una tensión todavía mayor de la que ya existe por la falta de oferta de vivienda. Por lo tanto, creo que cuanto antes se apruebe la ley, mejor, y cuanto más consensuada sea la ley, también mejor. Y con respecto a lo segundo, sobre las zonas tensionadas, un dato sobre lo de Cataluña. Los datos de Cataluña efectivamente hablan de una bajada del precio medio una vez declaradas las zonas tensionadas. Pero si vamos al detalle, nos daremos cuenta de que lo que más baja son los alquileres mayores, es decir, los alquileres más pudientes. Aquellos alquileres de 2.000, 3.000 euros son los que bajan en mayor proporción. Y los alquileres más modestos, más humildes, los más bajos, son los que prácticamente no bajan en su precio. Con lo cual es una medida que en principio no tiene el calado que nosotros entendemos que podría tener. Pero es que lo peor de esa medida es que lo que sí ha bajado es la oferta. Es decir, todavía se ha reducido más la oferta. Cuando un propietario ve que encima le obligan, primero tiene las inseguridades que tiene y encima le obligan a alquilar a un precio determinado, pues dice, pues prefiero no alquilar. O prefiero alquilar de temporada o prefiero alquilar vacacional. Y nosotros lo que necesitamos es medidas que incrementen la oferta. Por eso hemos aprobado, por ejemplo, la ley de presupuestos del año 25, deducciones al IRPF para tratar de seducir a los propietarios a que pongan las viviendas en alquiler. Eso es lo que tenemos que hacer. No obstante, vamos a estudiar todas las medidas, incluidas las que vengan de la oposición, porque entendemos que es un problema tan grave que nada puede dejarlo descartarlo, ¿no? Y nosotros vamos a estudiar la solicitud de zonas tensionadas, pero si va a perjudicar más que beneficiar, no lo haremos. Marian Abdelaye, te pregunto ahora. Señor consejero, quería preguntarle sobre asuntos que nos preocupan, sobre todo en las dos islas capitalinas. En cuanto al tráfico, ¿qué obras se están realizando o qué medidas se van a tomar a largo plazo? Digo las obras primero y luego digo las medidas, ¿no? Obras en las principales infraestructuras actualmente en Tenerife y en Gran Canaria, en la TF5. Tenemos ya con declaración de impacto ambiental y ultimando el proyecto y el convenio con AENA una actuación muy importante que es entre Guamasa y el aeropuerto en sentido Santa Cruz, una actuación que va a ampliar plataforma, carril, y que va a permitir pues, una mayor fluidez en una de las zonas, justo en uno de los puntos donde mayor problema se genera en el acceso a Santa Cruz desde el norte de la isla. Luego, en el caso del sur, en la TF1, tenemos ya también declaración de impacto y proyecto entre San Isidro y Oroteanda, un carril adicional en la TF1, un tercer carril en los dos sentidos, en este caso, en ambos sentidos, que también va a mejorar la fluidez de la vía y que se va a unir a la finalización en breve este año de Chafiras-Oroteanda, de la mejora de los enlaces entre Chafiras y Oroteanda. Esas son las actuaciones en el caso de Tenerife. En el caso de Gran Canaria, aparte de Belén María, una actuación que ya está adjudicada y está en marcha. En el caso de la Gran Canaria 1, que su paso por el término municipal de Telde es donde más problemas se está generando, ahí tenemos dos proyectos, uno que va desde la desembocadura de Boca Barranco hasta la Estrella, hasta la zona comercial de La Mareta, tanto en sentido Las Palmas de Gran Canaria como en sentido sur. Es una actuación de mejora, de ampliación de carril para evitar el efecto embudo, y un segundo proyecto en la altura del cruce de Melenara hasta Mar Pequeña, también mejorando la plataforma, ampliando carril y mejorando la fluidez. Tenemos ya proyectos, pero quiero dejar claro algo. No solamente haciendo obras, y como estas, mejoramos los problemas de movilidad. Tenemos que usar mejor nuestras infraestructuras. Y usar mejores significa que no puede haber tanto coche y tanto vehículo. Tenemos que apostar por el transporte público, tenemos que apostar por carriles exclusivos para guaguas, pero también para vehículos de alta ocupación. La mayoría de los vehículos en Canarias, en esas autopistas, va una sola persona en el coche. Y necesitamos tratar de incentivar
que la gente use pues, el coche de manera más compartida, en definitiva, un mejor uso de las infraestructuras que ya existen. Porque el territorio es limitado y por mucho que digamos, oye, ahora podemos ampliar carril, pero no vamos a poder ampliar carril siempre. Y el número de vehículos que tenemos es muy, muy importante. La apuesta por el tren creo que también es fundamental. La apuesta, en definitiva, por el transporte público colectivo creo que es clave y determinante en cada una de las islas. No solo el problema de la movilidad no es exclusivo de Canarias, en todos los accesos a las grandes ciudades del mundo hay problemas de congestión de las vías y para eso es importante la apuesta por el transporte y la movilidad sostenible. Oye, Pablo, permíteme que no es hablar de vías, pero sí de obras, las que se están haciendo en la dársena del puerto de Arguineguín. Sí, sí. Bueno, tenemos obras. Mira, esta es mi segunda etapa, soy repetidor. Esta es mi segunda etapa en la... Sigue repitiendo porque va bien la cosa. En la consejería. En mi primera etapa teníamos muy pocas obras. Veníamos de una etapa de muy pocos recursos y teníamos pocas obras. Ahora tenemos un hito que me parece que es extraordinario y es que tenemos obras en todas las islas. En todas las islas tenemos obras de carreteras, en El Hierro también, en La Gomera, en La Palma, por supuesto en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Tenemos obras de puertos, como esta de la dársena de Arguineguín en Mogán, pero también en La Restinga hemos adjudicado, por ejemplo, que es muy necesario, la mejora del puerto, un puerto que ha sufrido y un pueblo que ha sufrido muchísimo con toda la llegada de cayucos en los últimos años, en los últimos 18 meses. Creo que en ese sentido también tenemos, también en La Graciosa, en el puerto de La Graciosa, también vamos a empezar y comenzar unas obras de mejora. Claro, eso todo se hace a través de Puertos Canarios, ¿no? Puertos Canarios. Que depende de tu consejería. Exactamente. Puertos Canarios es el ente público que gestiona los puertos de titularidad de la comunidad autónoma y lo hace el gerente José Gilberto Moreno y yo soy el presidente de la compañía. Te pregunta ahora mi compañero Daniel Afonso. Muy buenas, Manuel. Muy buenas, señor Rodríguez. Consejero, yo le quería preguntar, en un momento que se antoja clave de cara a la negociación de los posibles presupuestos generales para el año 2026, ¿logrará Canarias mantener la gratuidad del transporte público de cara al próximo año? Creo que es necesario lograrlo. No sé si lo vamos a lograr, yo estoy confiado en que sí, porque es muy necesario. Antes decía, los problemas de movilidad no se resuelven solo construyendo carreteras, sino también apostando por el transporte público. Pues efectivamente, la gratuidad ha supuesto un incremento del 40% de nuevos usuarios en las guaguas en Canarias. Es decir, eso es un dato que no se ha dado en ningún lugar de España, en ningún lugar de la península. Es decir, hemos logrado captar nuevos usuarios a las guaguas de manera extraordinaria. Eso es crear conciencia. Claro. Hay una conciencia, además, lo hemos logrado, y eso es muy buen apunte que me haces, Manolo, porque lo hemos logrado en generaciones o en gente muy joven. Gente muy joven que está cogiendo la guagua gracias a esta medida y gente muy joven que probablemente vaya a utilizar la guagua mucho más que la que lo utilicé yo o la que lo utilizaste tú. Y eso es muy importante para generar conciencia del futuro. Creo que tenemos que mantener esta medida para seguir apostando por el transporte público. Esta medida tiene que venir acompañada además de más guaguas, de mejores guaguas, de más comodidad y de carriles exclusivos. ¿Para qué? Para que la guagua no solo sea gratis, sino sea cómoda y además puntual. Y ese es el gran objetivo en el que estamos implicados los 7 cabildos insulares de Canarias junto con el Gobierno de Canarias. Te pregunto ahora a mi compañero de Mírame y de A3 Media, Óscar Martín. Señor Rodríguez, le pregunto como máximo responsable de Coalición Canaria en Gran Canaria, ¿tiene previsto usted, su organización, en su hoja de ruta, en un futuro poco a poco, sellar alianzas, acuerdos con los escindidos de Nueva Canaria en Gran Canaria para concurrir juntos en los próximos comicios, es decir, en las locales, insulares, autonómicas e incluso en las generales? He defendido, a lo largo de toda mi trayectoria política, he defendido la necesidad de llegar a acuerdos con otras organizaciones políticas de ámbito canario para defender a esta tierra. Creo que si hay un argumento, un motivo potente que hace que aparquemos todas las diferencias para llegar a acuerdos, es Canarias y los canarios. Por lo tanto, no les quepa la menor duda que haré todo lo que esté en mi mano y más para tratar de llegar a acuerdos con ellos y con otros. Me refiero con todas las organizaciones de obediencia canaria que estén en Gran Canaria
he intentado en el pasado y lo voy a seguir intentando en el futuro, llegar a acuerdos como he hecho en otros lugares, como hemos hecho en Mogán, en Santa Lucía, como hemos hecho en San Mateo, como hemos hecho en Santa Brígida o en otros lugares. Es decir, lo voy a intentar y lo vamos a intentar y yo estoy convencido que lo vamos a lograr. ¿Cómo ves todo este movimiento? Bueno, es evidente que Coalición Canaria también ha pasado por crisis internas muy potentes, ¿no? En el año 2005, sin ir más lejos. Pero son cuestiones que me imagino que tendrán que resolver entre ellos. Parece que ya un grupo muy importante de cargos públicos, de líderes, de alcaldes y alcaldesas han tomado la decisión de emprender un camino fuera de Nueva Canarias. Nosotros hemos sido extremadamente respetuosos, como no podía ser de otra manera, con el proceso interno de cualquier formación política, pero una vez eso ya se materializa, es decir, una vez ya ellos constituyan un partido, como han dicho que van a hacer, pues nosotros tendremos relación con ese partido, como no puede ser de otra manera. Intentaremos mantener una relación proactiva para ver si es posible llegar a acuerdos de cara a los procesos electorales. Es decir, el origen de Coalición Canaria en el año 93 fue ese. El ADN de Coalición Canaria fue unirnos distintas opciones políticas para defender a esta tierra, para gobernar Canarias desde Canarias, para apostar por el autogobierno, para tener alcaldes y política más próxima, más cercana a la gente. Ese ADN, ese origen y esa motivación sigue estando vigente. Oye, Pablo, y vamos a mantenerla. Permíteme, si has sido capaz, digo tú, de acompañar a Onalia en ese camino, ¿será posible acompañar a Juan Antonio, el alcalde de Telde? Porque es evidente que ha habido un cambio y que la gente lo quería y lo quiere. Yo no me escondo para casi nada. Como habrás visto hoy, creo que he estado... A calzón quitado. A calzón quitado. Mi deseo es que el candidato para el 2027, próximas elecciones, para la alcaldía de Telde, que apoye Coalición Canaria y en el que yo esté en primera línea apoyando, sea Juan Antonio Peña. Haré todo lo que esté en mi mano. Se lo he dicho a él en privado y en público y lo voy a trabajar. Es decir, creo que tenemos que lograr una candidatura conjunta con Juan Martel, con Juan Antonio Peña, con la gente de Coalición Canaria, con la secretaria local, con Carmen Vega, con todos, para montar una candidatura que logre mayoría absoluta y dé estabilidad a la ciudad de Telde y, por tanto, siga generando ilusión, ganas, potencia. Y estoy trabajando, no le voy a decir voy a trabajar en ello, estoy trabajando en ello. Oye, antes nombrabas a Gilberto Moreno, lo mencionabas como responsable de Puerto Canario. Pero yo es que recuerdo a Gilberto del Museo del Delta. También, no, él sigue ahí, sabe que él es polifacético en eso. Bueno, pues tan polifacético que hoy se convierte en compañero de Mirón de Televisión. Así que lo siento, pero ahí lo tienes. Hablar de Pablo probablemente se haga muy fácil, ¿no? Porque es de esas personas con las que conectas, con las que tienes complicidad, con la que trabajar en equipo es hacerlo al lado de una persona que te mima, que te cuida, que comparte objetivos, que da oportunidades, y eso lo sabemos en toda su trayectoria. Un político que antepone el trabajar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, no se ve todos los días. Y eso tiene que ver mucho con lo que ha cultivado incluso desde pequeño. Sus padres eran activistas sociales, desde la escuela, desde la propia sociedad, desde la propia política, el recuerdo de sus 4 abuelos. Estamos hablando de una persona que ha conseguido unos valores y unas habilidades en todo su desarrollo personal. Y al final lo transmite. Es de esta gente que piensa siempre en hacer el bien y hace sus esfuerzos porque ese bien lo transforma en un bien colectivo, en un bien común. Por eso es que trabajamos con él y lo que hemos formado parte de su equipo, de su amistad, de tener lazos que nos unen en los mismos objetivos, se nos hace una persona muy entrañable, muy valorable y con esas personas con las que merece estar siempre y participar y compartir sus proyectos. Bueno, me ha dejado sin palabras. Te quieren mucho, ¿eh? José Gilberto es, yo le llamo el poeta de la política, porque siempre tiene la palabra adecuada en cada momento, en cada circunstancia. Es muy buena gente, muy buena persona. Además es un gestor extraordinario, por eso lleva... no es casual que esté en Puerto Canario y en el Museo Elder. Cierto. Ha estado en distintas, a lo largo de su etapa, desde concejal de Arucas también él, ha estado en distintas
en distintos lugares, en dependencia, en bienestar social, y siempre ha dejado una huella imborrable por su gestión. Trabajo. Es una muy buena cabeza, muy buena gente, y luego además es amigo mío, con lo cual hace que no sea muy objetivo, pero realmente Pablo, quien sabe de su trayectoria sabe perfectamente que es un extraordinario... Y espero que pronto podamos dar una sorpresa juntos, porque yo tengo otra aspiración. No me dejes otra ahí. aspiración, y es que él sea alcalde de Arucas. ¿Te haría ilusión? Me haría mucha ilusión que José Gilberto sea el alcalde de Arucas. Tú controlas tus ilusiones, porque luego mucha ilusión. Van y se cumplen. Me haría mucha ilusión. Y voy a hacer también por ello. Oye, Pablo, él habló de tus 4 abuelos. Sí. Bueno, sobre todo, tengo mucha... Es decir, mi historia es muy curiosa, ¿no? Tengo un abuelo, el padre de mi madre fue concejal también. En la República, la Segunda República, fue concejal de Telde también. Pero es que su suegro, es decir, el abuelo de mi madre por parte materna, también fue concejal en la Segunda República. Eran compañeros. Es decir, suegro y yerno eran compañeros concejales en la Segunda República por partidos distintos. Mi abuelo por el Partido Socialista y mi bisabuelo por el Partido Federal de Franchi Roca. Es decir, con lo cual es una historia singular en la que yo uno a todos, porque entre ellos no son familia directa, entre mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo no son directos, no son familia directa, pero el que los une a todos soy yo, que sí que soy familia directa de todos, y son 4 concejales de Telde. Y parte de tu vida la desarrollaste en Ginamar. Si te digo Ginamar y Marisol, ¿te suena? Me suena mucho. Pues ahí que la tienes. Pues para mí es una bellísima persona. Yo le conocí cuando era un pibe, que estábamos ayudando a lo que es a la gente de Ginamar, pero en Telde, ¿no? Y la verdad que una persona que siempre ha estado ahí, que siempre ha dado la cara para todo, muy buena gente con todo el mundo, no solo con 2 o 3, y siempre se ha preocupado mucho, cualquier problema, cualquier cosa, siempre ha estado ahí. Él siempre se ha preocupado, y cuando hablaba, lo que quiera que sea, nos dejaba a todos un poco anonadados, o sea, nos daba un poco como, joder, tan joven, ¿no? Él siempre se ha expresado muy bien, nunca ha criticado a nadie, de político me refiero, estoy hablando de política, siempre ha sacado la cara. Él se ha interesado mucho por el Valle de Ginamar, cada vez que venía le daba pena cómo lo veía, ¿no? Pablo, te digo una cosa, me he acordado toda la vida de ti. Tú sabes que yo te quiero un montón, como si fueras un hijo, muchísimo. Te doy las gracias porque en mis momentos más difíciles, tú lo sabes, cuando Imar era pequeño, siempre estabas ahí, me ayudaste bastante, me enseñaste bastante. Yo siempre me ha preguntado por mis hijos y eso lo valoro muchísimo, Pablo, tú lo sabes, sobre todo por Imar. Y ya te digo, Pablo, que no cambies nunca, que sé que sigues igual que antes, pero no cambies nunca tu forma de ser, jamás. Sé siempre tú mismo. Es el deseo de muchos vecinos tuyos. La verdad, no me lo esperaba. La verdad que Marisol es una persona entrañable, muy entrañable, muy humilde, muy buena gente, muy luchadora, una madre luchadora que sacó adelante a sus hijos, que peleó todo, absolutamente todo. Yo cuando digo, antes decía me ha costado todo mucho y lo he peleado mucho. Nada que ver con lo que ha peleado esta señora y tantas otras, ¿no? Que han peleado muchísimo por el día a día, por lo más cotidiano, por lo más básico. Muy luchadora. Ella, yo empecé en política muy joven, como dice ella, un pibe, que empecé preocupándome, no era cargo público ni nada, simplemente... Oye, preocupándome por lo básico, por cómo estaba funcionando un barrio como Ginamar, que tiene más de 10.000, 15.000 habitantes, de los más grandes de toda Canarias, y que no tenía en aquel momento muchos de los servicios básicos necesarios para la dignidad de la gente. Y ella me abrió las puertas, me presentó, y eso nunca lo voy a olvidar, a Víctor Vega. Víctor Vega es un líder de Ginamar extraordinario, hoy es mi hermano, una persona de mi familia, que ella pues hizo todo para que nos conociéramos, para que trabajáramos juntos. Es decir, son gente... En Ginamar me he encontrado, y esto lo puedo decir claramente, en Ginamar me he encontrado la gente más real que me he encontrado en mi vida. Es decir, gente
que de verdad te dicen gracias y que de verdad te dicen esto no me ha gustado y tienes que aceptar la crítica igual que aceptas las gracias, ¿no? He aprendido política de verdad ahí como en ningún otro lado. Puedo decir que es mi escuela principal en la que he estado, ni la Universidad de Las Palmas, ni la Universidad Oberta de Cataluña, que también me gradué en Derecho. Es decir, ni en ningún lado he aprendido tanto como he aprendido en las calles de Ginama. ¿Me crees si te digo que me quedaron una purrada de preguntas y de temas? Bueno, volveremos. ¿Promételo? Prometido. Bien. Prometido. Volveremos y haremos también algo en Gran Canaria. Iremos si mi querida Laura de Comunicación me está escuchando, sé que ya me va a cumplir tú también. Pero Laura es que... Laura manda un poco más que yo, pero estoy convencido que lo vamos a lograr entre los dos. Consejero, gracias. Gracias a ti. Un placer, de verdad. Miren, ahora han entendido, quizás como he entendido yo, porque con 5 años escribió aquello de OTAN no, y la madre se cogió un berrinche y dice, madre mía, los muebles, OTAN no. 10 años después pidió una simple cancha para sus vecinos. Miren, de Pablo Rodríguez heredó de su padre los amigos. Y Pablo Rodríguez heredó de Telde, de sus vecinos, la cercanía. A Pablo Rodríguez le ha tocado bailar con la más fea siempre, incluso con Coalición Canaria, que era la fea más fea en Gran Canaria. Esa es la verdad. Y ese es Pablo Rodríguez. Por eso se ganó la confianza de Fernando Clavijo. Y por eso Fernando creyó en él. Cuando Fernando lo anunció como vicepresidente de su gobierno, fue la primera vez que yo, sinceramente, oí hablar de Pablo. A partir de ahí me interesé. Y créanme, el Pablo de aquel momento al Pablo que ahora vemos, tan preocupado de vivienda. Fíjense que era un momento excepcional para que Pablo hablara hoy de obras, de infraestructuras, que son parte de su trabajo. Sin embargo, se ha empecinado hoy en contestar a vivienda, vivienda, vivienda y vivienda, porque sabe perfectamente qué es lo que nos preocupa a los ciudadanos en principio o de forma urgente. Yo me alegro de que sea consejero y de que no pierda nunca esa cercanía. Nos vamos a publicidad.